Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las familias que hoy se conectan con nosotros, que hoy nos van a estar acompañando en esta nueva aventura. Para nosotros es motivo de alegría poder realizar este encuentro con cada uno de ustedes, quienes harán parte de este gran proceso. Reciban una bienvenida muy especial a nombre de la Fundación PROCAPS, la Universidad del Norte y la Consejería para la Niñez y la Adolescencia. En el marco de la presente alianza que tenemos con la Fundación PROCAPS, Pisotón y también la Consejería Presidencial, queremos llegar a 36 familias en este día que se beneficiarán para el reconocimiento de las emociones, la crianza amorosa, la resiliencia y la protección integral de la niñez y la familia. Hoy queremos darle la bienvenida a este espacio donde daremos inicio formal a esta experiencia que estamos seguros estará llena de aprendizajes para cada uno de ustedes, para los padres, para los niños, para las niñas, para los jóvenes que hagan parte de esta nueva aventura. Es importante recordar que esta coyuntura nos ha llevado a tomar nuevas medidas de prevención tanto del contagio del COVID-19 y que desde este momento nos ha permitido volver a mirarnos, volver a hablarnos, a reconocernos como familia, a integrarnos como familia. Y es importante aprovechar también estas circunstancias para sostenernos mutuamente, para apoyarnos, para mejorar la comunicación, el respeto, el amor, que sean los protagonistas dentro del núcleo familiar a pesar de las dificultades, de las diferencias o de los problemas que podamos estar presentando en cada una de nuestras familias. Y en esta oportunidad, llegar a volvernos como entornos protectores para la protección del desarrollo principalmente de nuestras niñas y de nuestros niños. Pisotón es uno de los programas de mayor impacto social de la Universidad del Norte desde hace más de 24 años, contribuye al desarrollo psicoafectivo y la educación emocional de los niños, de las niñas, de los jóvenes y también de sus familias. En el 2020 adaptó su metodología para seguir acompañando a las familias. Es así como nace el programa Aventurémonos en Familia, el cual se llevará a cabo gracias al apoyo y la confianza depositada por la Fundación PROCAPS, con el propósito de promover en las familias el reconocimiento de las emociones, la crianza amorosa y sana para proteger a nuestros niños, sobre todo en la primera infancia, en los adolescentes. Pisotón y la Fundación PROCAPS se unieron para hacer realidad de este programa. Queremos agradecerle a PROCAPS esta confianza que ha depositado en el programa y para esto queremos invitar a su directora, Silvia Cayón, quien les quiere dar también la bienvenida a todos los que en esta mañana se conectan con nosotros. Bienvenida, Silvia. Hola, Vivian, muchísimas gracias. Bueno, súper contenta de estar abriendo otro capítulo de este programa que ha sido para nosotros como un sueño hecho realidad. Como lo decías, en la coyuntura de todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años y todos los inconvenientes que tuvimos a raíz de esta pandemia que ha afectado a muchos sectores y a muchas familias de nuestro país y pues del mundo. No queremos quedarnos solamente con lo que hicimos anteriormente. Me siento muy contenta de haber participado en esta iniciativa porque realmente poder trabajar por la salud emocional de estas familias que además de económicamente, como todos sabemos, y en temas de salud se han visto afectadas, la salud emocional también se convirtió, digamos que en un problema que había que tratar. Entonces quiero pues de antemano agradecer a la universidad, a todo el equipo de Pisotón, a Ana Rita Russo, a la doctora Ana Rita Russo que ha estado al frente de esta estrategia, reiterar el compromiso de nosotros como fundación con nuestras familias y con el bienestar y la salud de nuestras familias y además invitar a estas 36 familias que arrancan este proceso hoy a que participen activamente, a que aprovechen este espacio y esta oportunidad que les da la universidad en alianza con la fundación para que podamos trabajar de la mano en pro de nuestros niños, de nuestras parejas, de nuestros familiares y que podamos de alguna forma sacar lo mejor posible de todo esto que ha ocurrido. Entonces, un abrazo para todos, seguimos súper conectados con cada uno de sus procesos, estamos al tanto de lo que están viviendo y queremos de alguna forma ser ese apoyo que todos ustedes necesitan, pero necesitamos de ustedes
necesitamos de su compromiso y de su trabajo dedicado a este proceso. Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo y pues los dejo con Vivian nuevamente. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos, por confiar en el programa y en ese sentido, hablemos de Pisotón, el programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional, que es el resultado de 7 años de investigación doctoral que busca prevenir y promocionar la salud integral y mental de niños, niñas y adolescentes y por supuesto de sus familias de una manera recreativa, educativa y formativa. Por eso vamos a darle paso a la doctora Ana Rita Russo, quien es la creadora y directora del programa. Bienvenida, doctora Ana. Doctora Ani, activa el micrófono. Sí. Bueno, muy buenos días para todos, a todas las familias que nos acompañan, a quienes van a estar aquí con ustedes, Silvia, Paula, que está desde la Consejería Presidencial para Niñez y Adolescentes, Ana María, Fabricando Sonrisas y por supuesto de Sanar también, Silvia también. Tenemos 2 Silvias en este espacio, pues Vivi, muchísimas gracias por tu palabra. En nombre de la Universidad del Norte, de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel, de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, a nombre y a cargo de la doctora Carolina Salgado y Paula Rodríguez, quien nos dará sus palabras, y de todo el equipo del programa Pisotón de la Universidad del Norte, reciban un cálido saludo y nuestro mayor agradecimiento a la Fundación ProCaps, a nombre de Silvia Cayó, a la Fundación Social, Sanar, con Silvia López, a la Fundación Fábrica de Sonrisa con Ana María Angarita, quienes han hecho posible que hoy entremos a sus hogares. Y hoy entramos a sus hogares porque abrieron las puertas de sus hogares. Ya ellos los han acompañado a su caminar. Ya ellos han escuchado las necesidades y han dado respuesta a ello. Y en esas necesidades que escucharon y en esas que han dado, vieron la posibilidad de que los acompañáramos con el programa Aventurémonos en Familia. Y es como lo decía Silvia ahorita, atravesados por la COVID-19 necesitamos expresarnos más, necesitamos poder conversar cómo todos estos roles que como seres humanos tenemos se vieron puestos en un solo espacio mediante estábamos en el confinamiento. Cómo todas las angustias y temores que los seres humanos vamos viviendo en nuestro caminar se vieron exacerbados por el temor al contagio. Cómo todas las frustraciones que vivimos se exacerbaron y nos volvieron un poquito más irritables por todas las privaciones que nos dieron durante este tiempo. Y qué decir del dolor de la pérdida, de tantas pérdidas que hemos vivido en este espacio, en este tiempo. Por eso queremos acompañarlos y generar un impacto emocional, como bien decía Silvia, que puedan al interior de la familia organizarse, resignificarse, ser resilientes con las historias. De una manera, hicimos una sinergia con todos los eslogans de quienes nos acompañan, con algunos de ellos en ese proceso. ¿Y cómo vamos? Mediante una crianza amorosa, alimentando los sueños que nos llevan a fabricar hermosas sonrisas que van a contribuir a una vida sana para darle play a la vida emocional. Y ahí vamos cerrando con este punto emocional que los va llevando de la mano del programa Pisotón. En las próximas semanas ustedes participarán de diferentes encuentros. Ahorita nos los van a presentar, nos va a presentar Lisette con audiocuentos, con juegos, con canciones, con videos. O sea, vamos a ir reconociéndonos, expresándonos aquellas situaciones que no hemos podido organizar para al mismo tiempo dar la posibilidad de una resignificación de ella. Además nos vamos a encontrar con muchas familias antes que nos daremos la mano, que podemos entendernos entre todos y saber que nuestras historias son muchísimas, pero muchísimas fortalezas para la historia de nuestros niños y niñas. Que si hay algo que nos viene galopando en el caminar, al igual que el galope y al igual que el caballo, podemos hacer un freno, que si bien es cierto, relincha fuertemente, también nos da después una tranquilidad que sosegará
aquello que nosotros veníamos viviendo. Por eso los invitamos a este diario de aventuras, a este momento de aventura, para que a través de dibujos, historias, rimas, poesías, canciones, registren lo que han vivido y lo por hacer. Aquello que nos lleva de esperanza dentro de la familia, aquello que vamos a reprogramar y hacer de una manera diferente. Sabemos que están aquí porque lo desean. Sabemos que están atentos, listos, preparados para disfrutar esta nueva aventura que ya casi va a empezar. Bienvenidos nuevamente y esperamos estar muy cerca de ustedes en su camino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Dani, por esa bienvenida tan cálida y tan hermosa. Y asimismo quiero saludar a todas esas familias, madres, padres que se están conectando con nosotros en este momento. Elvira Cabarcas, Indira Campillo, Carolina Polo, Jorge Luis Martínez. Todos pueden escribirnos también en los comentarios, participar, contarnos cuáles son sus expectativas que tienen frente al programa. Para nosotros es muy importante poder escucharlos y que nos conozcamos entre todos y compartirlo en familia. La calidad de una sociedad nace del cuidado, el amor y la protección de la niñez. Definitivamente esto es lo que impulsa tantos esfuerzos que desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia se viene adelantando y que desde la Fundación ProCaps y el programa Pisotón reconocemos hoy. Gracias a esa comprensión frente a la relevancia de acompañar a las familias y con el fin de fortalecer entornos seguros y protectores para nuestras niñas, niños y adolescentes, nace un compromiso e importantes articulaciones entre el gobierno, la academia y la empresa privada. Vamos entonces a darle paso a Paula Rodríguez en representación de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, quien también se une hoy a este gran lanzamiento. Vivian, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y todos los que estamos aquí conectados. Quiero extender un saludo afectuoso de la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la doctora Carolina Salgado, para quien este proyecto es importantísimo. Ella lleva este proyecto en su corazón y les mando un saludo afectuoso. También quiero extender este saludo al rector de la Universidad del Norte, a la doctora Ana Rita Russo, que es nuestra directora de esta aventura, y a la Fundación ProCaps, quienes se han unido hoy a favor de la niñez y la adolescencia colombiana. El saludo más afectuoso en este día es para ustedes, para las familias que harán parte de este proceso, con quienes nos vamos a aventurar a construir entornos protectores para las niñas, los niños y los adolescentes. Desde el Gobierno Nacional nosotros tenemos como prioridad prevenir cualquier forma de violencia contra los niños y las niñas, fortaleciendo las capacidades de las familias y promoviendo herramientas para el cuidado, la crianza basada en el amor, el respeto, el diálogo y la construcción de lazos afectivos seguros y sólidos. Bajo este objetivo común de reducir las violencias contra las niñas y los niños, en el entorno hogar particularmente, junto con ustedes, con la Universidad del Norte, junto con ProCaps, vamos a fortalecer las capacidades de todos los miembros de la familia para lograr este objetivo. En los próximos meses ustedes van a participar en múltiples encuentros en los que en la compañía de un psicólogo y con diferentes herramientas lúdicas, pedagógicas y educativas, compartirán experiencias y construirán nuevas posibilidades para la gestión de sus emociones, para el fortalecimiento de los vínculos, para aumentar la autoestima, para fortalecer esa autoestima, para aumentar la capacidad de resiliencia y prevenir el maltrato y la violencia, entre otras temáticas que quedarán por siempre transformando esos imaginarios colectivos que a veces tenemos en los hogares. Sin lugar a duda, para todos nosotros, para ustedes las familias, para ProCaps, para la universidad, para nosotros en la consejería, el último año y medio se ha convertido en un tiempo de inmensos retos, pero también de inmensos aprendizajes, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Por eso queremos acompañarlos a partir de hoy para promover en los hogares una crianza amorosa que nos permita prevenir cualquier forma de violencia. Es una prioridad de todos, de la sociedad, del Estado y de la familia, asegurar la protección integral para las niñas y los niños que nos acompañan. Ustedes, las familias, son y serán el actor más importante en este proceso. Son parte de este camino de cambio, son parte de esta transformación que como país nos hemos
planteado construir. Queremos dejarles la huella de una crianza amorosa, en donde el diálogo y el respeto sea lo más importante en las relaciones interfamiliares. Quiero nuevamente agradecer a la doctora Ana Rita, a quien de verdad agradecemos su expertise, su acompañamiento, el amor que le pone a este proceso. Por supuesto, a todo el equipo de trabajo, a todo el equipo que hace parte de esta nueva aventura y a la Fundación ProCaps, quien de la mano va a trabajar con nosotros. Toda nuestra gratitud para ustedes por hacer parte de este importante esfuerzo para transformar la vida de familias colombianas. Muchas gracias, Vivi. Muchísimas gracias a ti, Paula, por acompañarnos, por estar siempre presente en estas grandes aventuras que tenemos en todo el territorio colombiano y especialmente en esta. Y nuestra misión es poder entrar a sus hogares, acompañarlos. Y en esta ocasión se hace mucho más especial que nos permitan la entrada a sus familias y darles la mano en el camino que se encuentran atravesando. Por esta razón queremos darle la bienvenida a la doctora Silvia López, directora de la Fundación Sanar, quien en esta mañana también nos quiere saludar. Bienvenida, doctora Silvia. Sí, muchas gracias por esta invitación que es tan importante para la Fundación Sanar, que es una entidad que trabaja desde hace 30 años aquí en Barranquilla por los niños que tienen problemas relacionados con el cáncer. Para nosotros es importantísimo esta experiencia. Yo creo que para las familias, por ahí alcancé a oír los nombres de algunas de las familias de los niños que están presentes, y yo las invitaría a que aprovecharan esta experiencia, que le sacaran el máximo provecho, porque las personas que están participando, como Ana Rita, como Vivian, como Paula Andrea, son personas que tienen una gran experiencia y que nos van a aportar muchísimo para el fortalecimiento de las familias. Nosotros como Fundación Sanar tenemos un objetivo, y es acompañar a los niños con cáncer y a su familia en el proceso de la enfermedad, en el diagnóstico, en el tratamiento. Igualmente les hacemos acompañamiento en la parte de familia, con psicología, con terapia de familia, la parte nutricional, que ProCaps nos ayuda muchísimo. La parte jurídica, cuando les son vulnerados sus derechos, que eso es con mucha frecuencia que encontramos la vulneración de los derechos en lo referente al tratamiento de los niños. Entonces yo pienso que esta parte del acompañamiento a la familia para fortalecer como los pilares fundamentales que ella tiene, el amor, la disciplina, la autoridad, yo pienso que van a ser muy provechosos para todas, y yo las invito nuevamente, les digo, a participar y a sacarle el máximo provecho, porque yo conozco el trabajo de Pisotón, yo sé que es un trabajo realmente muy beneficioso para la familia, sé el profesionalismo de Ana Rita en todo lo que hace y todos los reconocimientos que ha tenido a nivel nacional e internacional, los libros que ha escrito. Entonces es una experiencia que nosotros no podemos dejar pasar por alto, o sea, sacarle el máximo provecho, mejor dicho, casi que exprimir toda la información que nos den, porque es muy importante. Les agradezco a todas la invitación a la Fundación Sanar, a ProCaps, que siempre ha sido un aliado importantísimo para Sanar Barranquilla, y sé que nos tienen en cuenta, y sé que no solamente es la parte esta que a mí me parece, bueno, excelente, sino todo lo que ProCaps hace por los niños con cáncer aquí en Barranquilla. Yo quisiera leerles un pensamiento del Papa Francisco sobre la familia, que dice así: familia es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que convivan con las diferencias y se desarrolle la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites, en fin, que aprendan a amar, haciendo por el otro lo que les gustaría que hicieran por sí mismos, sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar.
Este es un mensaje del Papa Francisco que a mí me parece que es algo que nos dice mucho de que somos personas con defectos, que tenemos que aprender a crecer y a identificar esas situaciones que de pronto las tenemos y que de pronto las tienen los otros, pero que cuando las tienen nosotros las vemos más grandes. Entonces, aprender como a mejorar, a mejorar. Y yo sé que este programa que van a desarrollar PROCAP, la Universidad del Norte, Ana Rita, va a ser muy beneficioso. Entonces, invito a todas las familias de la Fundación Sanar y a las que estén aquí presentes que les saquen el máximo provecho. Y no me quedan sino palabras de agradecimiento para la universidad, para PROCAP, para Ana Rita. Recuerden que el agradecimiento es la memoria del corazón y lo llevamos en nuestro corazón. Gracias. Gracias, doctora Silvia, por esas palabras tan lindas, por ese poema tan hermoso que nos acaba de compartir y definitivamente unir esfuerzos para cambiar la vida de tantos niños, de tantas niñas, de las familias, definitivamente es lo que nos motiva a estar aquí en esta mañana. Por eso nuevamente hago un stop en el programa para agradecerle a estas familias que se están conectando. Cada minuto veo que entran más personas y por eso las quiero saludar para que se sientan acompañadas desde este momento, desde el inicio, si están con sus niños también, que ellos entiendan y sepan la importancia de este programa y de esta aventura que hoy inicia. Laura González, bienvenida, buenos días. Erika Rodríguez, Daniela Barros, Lady Paola, Caroline Macías, bienvenidas. Y poder cambiar la vida a todos los niños y niñas que padecen de labio fisurado y paladar hendido. Regalarles una sonrisa para toda la vida, fabricada por los mejores especialistas, es la razón de ser de la Fundación Fábrica de Sonrisas. Nosotros esperamos acompañarlos generando en sus corazones y en sus familias muchas alegrías. Doctora Ana Milena Angarita, bienvenida. Ella también está presente para regalarnos un mensaje y un saludo para todos los que estamos conectados a esta hora. Listo. Muy buenos días a todos, a toda la familia. Gracias de verdad por esta hermosa invitación que nos hacen para el beneficio de nuestras familias en la Fundación Fábrica de Sonrisas. Así como lo decía Vivian, nos dedicamos a la rehabilitación integral de los niños y las niñas con condiciones socioeconómicas desfavorables, con fisuras labio-palatinas, que se encuentran viviendo en toda la costa caribe colombiana. Millones de niños con labio y paladar hendido alrededor del mundo no reciben la atención que necesitan. La mayoría tienen muchas dificultades para comer, hablar y respirar correctamente, sin una orientación adecuada. Más de 24 años ya hemos operado y rehabilitado integralmente más de 3.000 niños con labio y paladar hendido. Gracias a las donaciones de personas y empresas, a todo el apoyo que recibimos como este tipo de talleres que van a recibir nuestras familias, que podemos seguir desarrollando nuestra labor social. Gracias a este alto compromiso social, mediante esos aportes económicos, mediante este tipo de ayudas que nos realizan, podemos seguir desarrollando nuestra labor. Estamos muy, muy, muy agradecidos por invitar a nuestras familias, de nuestros niños. Gracias por participar en este programa. Gracias a la Fundación PROCAPS, que siempre nos apoyan desde hace muchísimos años. Gracias a la Universidad del Norte y a la doctora Ana Rita Russo. Qué placer conocerla. Gracias por esas palabras y esa motivación, esa dedicación, ese amor que coloca para nuestras familias. Un gran aporte que nos realizan. Hoy quiero aprovechar este espacio para también unirme a esa voz de aliento, a esa voz de motivación, a todas nuestras familias, a todas las familias aquí conectadas, que son muchas oportunidades que se nos presentan en la vida de aprendizaje, para nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Pero solo depende de cada una de nosotros para aprovecharlas o no. En nosotros está decidir si quiero aprovechar esto o no lo quiero aprovechar. Así que, papitos y mamitas, este programa Aventurémonos en Familia es una gran oportunidad para ustedes. Los motivo para que se comprometan y participen activamente en cada taller.
Recuerde que los más beneficiados son nuestros niños y queremos siempre lo mejor para nuestras familias, para seguir construyendo juntos sonrisas que transforman vidas. Gracias a todos los aquí presentes por contribuir a nuestra labor social y encaminar a nuestras familias a redescubrir lo que son capaces de lograr y que pueden seguir adelante ante cualquier situación adversa. Gracias, Vivian, por permitirnos este espacio y por apoyar tanto a nuestras familias. Gracias a ti, doctora Ana Milena, por esas palabras, por ese acompañamiento y esa motivación, porque es importante la motivación. Hay un compromiso por parte y parte de nosotros con ustedes, pero también de ustedes como familia, tener ese compromiso de acompañar a los niños y de poder fortalecer todas esas cosas que quizás están siendo débiles, porque a veces nos toca enfrentar situaciones difíciles que muchas veces generan tensiones dentro de nuestro hogar. Y por esa razón y para motivarlos muchísimo más, vamos a darle paso a Lizeth López, quien es la psicóloga in situ que hace parte del programa y que les va a presentar de qué trata Aventurémonos en Familia, qué van a hacer, cómo se va a desarrollar, para que puedan conocer muy bien la dinámica y pues se emocionen y se motiven mucho más a ser parte de esta aventura. Lizeth, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Vivian. Bueno, te imaginarás súper feliz de ver a todas las familias aquí conectadas, de saber que se están comprometiendo con este proceso, después de haber escuchado a todas las directivas y todas las motivaciones que les están dando a nuestros participantes, cómo no estar feliz y alegre, y más porque ya vamos a empezar este proceso tan maravilloso llamado Aventurémonos en Familia, que sé que va a marcar un antes y un después en las familias, porque esto es realmente maravilloso, todo lo que vivimos en esta experiencia de Pisotón y obviamente de Aventurémonos. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer la presentación entonces para mostrarles a las familias de qué se trata este maravilloso proyecto de Aventurémonos en Familia. Ya ellos han tenido una bonita experiencia a partir de el encuentro que tuvimos relacionado con el videíto del COVID-19, ya ustedes lo conocen muy bien, pero ahora vamos a hablar un poco más acerca de qué se trata todo este proceso, qué se trata todo este trabajo que ya hemos venido desarrollando en el marco de esta pandemia y que realmente ha tenido unos frutos muy buenos para todas las familias. Entonces, este proyecto nace, obviamente, así como lo mostramos en esta casita, casas cerradas, corazones abiertos. Y es que aunque tengamos nuestras casitas ahí cerraditas, estábamos siempre compartiendo en familia y la idea era precisamente que aprovecháramos ese espacio, estas contingencias de la pandemia para poder abrir nuestro corazón a nuestras familias. Esta es una estrategia del Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón de la Universidad del Norte en el marco de la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19. Bueno, nosotros sabemos y bien hemos escuchado que la pandemia enfrenta el mundo a causa del nuevo coronavirus. Representa uno de los mayores desafíos de carácter social, económico y de la salud en los últimos tiempos. Y es que la verdad es que nunca nos imaginamos en nuestra vida que íbamos a tener que atravesar por este tipo de interferencia que llegó de una manera inesperada y que realmente cambió nuestras vidas, nuestro estilo de vida, la forma de adaptación ante ciertas circunstancias, situaciones, pero ahí empezamos a marchar a pesar de toda esa situación de la pandemia que estábamos viviendo. A partir de esa pandemia se han generado nuevas dinámicas y prácticas al interior de los hogares, debido obviamente al aislamiento social. De pronto los niños estaban muy acostumbrados a ir al colegio, los papás acostumbrados a trasladarse a sus trabajos para poder ejercer las labores. Muchas veces se quedaban a veces con la abuelita, con un cuidador, pero ahora eso se generó pues obviamente un cambio en las dinámicas familiares, haciendo que todos teníamos que estar muy junticos en la casa durante todo ese tiempo. Los hogares obviamente tienen que caracterizarse por ser entornos de protección y de cuidado para las familias, pero en medio de esta coyuntura que realmente nos tomó de una manera inesperada, se empezaron a generar ciertas situaciones de violencia a raíz precisamente de las condiciones en las que estábamos y situaciones que nos venían resonando hace ratico en las familias y que de pronto habíamos dicho, no, eso no hay que prestarle mucha atención. Y claro, cuando estamos en estas condiciones de aislamiento, cuando estamos en estas condiciones de estar encerraditos en nuestra casa, empiezan a aflorar, empiezan a aparecer. Se han incrementado lamentablemente durante la pandemia los casos de abuso y los diferentes tipos de maltrato.
Recordemos que el maltrato no solamente físico, también hay maltrato verbal, maltrato psicológico. La negligencia también es una forma de maltrato. Y lamentablemente durante el tiempo de pandemia, el maltrato, la violencia y los diferentes tipos de abuso comenzaron a incrementarse dado los cambios que estábamos sufriendo en nuestras realidades. Obviamente, dado por la exacerbación de las emociones y los sentimientos, a veces ni siquiera los mismos papás sabíamos cómo manejar la situación, porque estábamos resolviendo nuestro propio conflicto a raíz de todos los cambios que se estaban viviendo, y tener a nuestros niños en casa y poderles transmitir esa paz y esa tranquilidad era muy difícil. La verdad es que el COVID-19 en los niños y niñas generó muchos cambios, muchas situaciones. Por ejemplo, se incrementaron las dificultades atencionales y desinterés para el desarrollo de las actividades escolares. Pasamos de una total presencialidad a una total virtualidad, en la que obviamente los niños tuvieron que cambiar sus rutinas, las formas como ejercían su trabajo, la forma como hacían sus labores del colegio, y obviamente generó una cantidad de dificultades con ellos. Los cambios en los hábitos de alimentación, dado también por estos cambios relacionados con la escuela. Antes todos se levantaban de pronto a las 6 de la mañana, se arreglaban, se cambiaban, ya a las 6:30 todos habían desayunado, se iban para el colegio, pero actualmente en esos tiempos en los que estábamos totalmente aislados, y todavía ahora, había sido muy difícil poder sostener esos hábitos con los niños y con las niñas dadas las circunstancias. Obviamente dificultades para acatar las normas y orientaciones de los padres de familia, y el aumento de la irritabilidad, el cual era apenas esperable dadas las circunstancias y las situaciones en las que se encontraban nuestros niños. La realidad no solamente fue para nuestros niños y niñas, sino también para los cuidadores. Aumentó la preocupación por la actual situación económica. Muchos tuvimos que tener cambios en relación a la parte económica, la baja de ingresos que se generó, mucho desempleo, mucha situación en el que se presentaban cierre de empresas, de emprendimientos. Todo esto generó obviamente una preocupación a nivel económico en las familias. Los cuidadores, además, dadas estas situaciones, generaron mayor irritabilidad por la situación que presentaban, una disminución en el disfrute de las actividades diarias que desarrollaban, cansancio y también cambios en sus hábitos de alimentación. ¿Y quién no va a estar cansado cuando de alguna forma, estando en casa, nos tocó apoderarnos también de las actividades escolares, apoyar muy conscientemente a nuestros hijos, estar pendientes de que se conectaran, además de eso estar pendiente de nuestros trabajos, estar pendiente de las labores del hogar, estar pendiente de la parte de las medidas de bioseguridad, que obviamente esto se vio reflejado en el cansancio que muchas de nuestras familias y muchos de los cuidadores empezaron a tener. Incremento de tensiones y conflictos en las relaciones familiares, exacerbación de emociones y sentimientos, ¿verdad? A veces mucha rabiecita, mucha irritabilidad, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia. Era como si no nos pudiéramos entender, pero precisamente por esta situación que se estaba viviendo. De hecho, el Observatorio Colombiano de las Mujeres mostró que se dio un incremento del 175%, lo cual es realmente exagerado, en los reportes de violencia intrafamiliar. Entonces, fíjense cómo el COVID-19, cómo la pandemia se configuró como una interferencia que llegó a nuestras vidas y empezó a generar impactos muy significativos en nuestra psicoafectividad, que efectivamente nosotros tenemos que empezar a trabajar, a intervenir y, si es posible, prevenir ciertas situaciones que más adelante puedan acarrear mayores problemas. En los niños y niñas, desde la realidad que evidenciamos desde nuestro programa Prisotón, porque nosotros empezamos a hacer estudios de investigación cuando se empezó a generar la situación de pandemia, nos dimos cuenta que los niños aumentaron sus agresiones, tuvieron muchas dificultades en la interacción, porque claramente al estar en sus casas era difícil que pudieran compartir, hablar con sus amigos, que pudiesen pasar por ese proceso de socialización, el compartir en la comunicación y dificultades en la resolución de problemas. Los niños empezaron a expresar sentimientos de enojo generados por los estilos parentales impositivos, ¿verdad? Porque ya, ¿cómo es posible? Claro, como todo el tiempo pasaba el papito y la mamita trabajando fuera de casa, ahora era una convivencia que tenía el niño con papá y mamá, obviamente se incrementaron mucho este tipo de
contextos y bueno, muchos realizaron narraciones en relación al castigo y las prohibiciones ejercidas por sus padres, porque a veces realmente no sabemos cómo dirigirnos hacia nuestros niños, cómo es la manera de poderlos educar, cómo es la manera de nosotros poderlos llevar, digamos, a poder hacer sus tareas, a hacer sus labores, y precisamente de eso se trata esta experiencia de Aventurémonos, que podamos abordar toda esta parte. También desde Pisotón hicimos un estudio de los cuidadores y las familias y encontramos que necesitaban obviamente saber cómo acompañar a sus niños y niñas y cómo poderse formar en temas de crianza. Ninguno creo que conscientemente es un padre que quisiera hacer las cosas de forma inadecuada, a veces es por falta de conocimiento y precisamente este programa Aventurémonos en Familia llega para poder dar respuesta a esas necesidades de acompañamiento y formación en temas de crianza que tienen las familias. También las obligaciones laborales y económicas dificultaron que pudieran compartir tiempo de calidad con sus hijos e hijas, generando diferentes conflictos. Es decir, a pesar de que estábamos en casa, que teníamos todo el día para ello, para estar en casa compartiendo, muchas veces las dificultades y el estrés que traía la parte laboral no permitía que estuvieran juntos a pesar de estar en la misma casa. Como decíamos, el maltrato físico y psicológico fue una de las formas más comunes en la resolución de conflictos en las familias, muchos gritos, muchos golpes, la violencia y la legitimación del maltrato, o sea, hacer creer que el maltrato era lo correcto, era la única manera de nosotros poder guiar y orientar a nuestros niños y niñas. Reconocimiento de factores de riesgo en sus comunidades, tales como drogadicción, reclusión de niños, inseguridad y violencia derivada por el conflicto armado. Todo esto nos lleva a crear esta hermosa estrategia llamada Aventurémonos en Familia. Aventurémonos en Familia es el hijo de la pandemia que nosotros tenemos en Pisotón. Es el fruto de la pandemia, porque nosotros al ver todas estas necesidades dijimos tenemos que crear un programa que dé respuesta a las necesidades que están teniendo nuestras familias. Y es que precisamente de eso se trata la investigación científica y de eso se tratan los programas de intervención, llegar justo cuando más lo estamos necesitando. El objetivo de este programa fue generar un espacio virtual para el reconocimiento, la regulación y la recuperación emocional de los niños y niñas, pero no solamente de ellos, sino también de sus familias, de los cuidadores, en medio de la coyuntura presentada por la COVID-19 y que se encuentran inmersos en contextos potenciales de violencia. La población beneficiaria que vamos a tener en este proyecto que estamos desarrollando junto con todos nuestros aliados es de 36 familias focalizadas en la ciudad de Barranquilla, principalmente que vienen de la Fundación Sanar también y de la Fundación Fabricando Sonrisas, ¿verdad? El programa llegará a los hogares de manera virtual, adaptando los contenidos a las características y condiciones de los participantes. Somos conscientes que muchos de ustedes han pasado por una interferencia muy fuerte en la vida, que es la interferencia llamada problemas de salud, la enfermedad. Y esa es una interferencia que, sumada a la condición de pandemia, obviamente genera una cantidad de reacciones psicológicas que es importante que nosotros empecemos a abordar. Necesitamos un oído que nos escuche cuando a veces no sabemos a quién dirigirnos y también poder de alguna manera mitigar y gestionar muy bien lo que podemos tener. Este proceso consta de un primer momento que es la caracterización de las familias, que es conocerlos a ustedes, saber cómo son, conocer algunas características de sus familias, los nombres de sus niños, de sus niñas. Este proceso afortunadamente ya lo vivimos desde esta experiencia, ya hemos tenido la oportunidad de caracterizarlos, de conocerlos, luego tener una introducción que es el encuadre del proceso, que también lo vivimos durante esta semana, las videoaventuras, que es la contextualización sobre el COVID-19, que también durante esta semana ya lo hemos estado trabajando familias, y ahí empezamos con uno de los fuertes que tenemos desde el programa Aventurémonos en Familia, y son los audiocuentos y cortometrajes. Las emociones cuentan, interferencias en el desarrollo, estructuración del ser, habilidades relacionales, que son básicamente como los temas en los cuales nosotros trabajamos nuestros audiocuentos.
Tenemos técnicas proyectivas como contemos, expresemos y dibujemos. En las videoaventuras de proyección de dibujos animados, el momento creceremos, que es el momento en el que llevamos a nuestra propia vida aquello que aprendimos en los cuentos, cuando empezamos a identificarnos con esos personajes de la historia y decimos, hey, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Hugo en esta historia. Y el momento de cierre, que cerramos con la cartilla de recuperación psicoafectiva. Bueno, ¿de qué tratan nuestros cuentos? De la parte de las emociones cuentan, se encuentra todo lo relacionado con las emociones, como su nombre lo indica, la ansiedad, la rabia, la tristeza, el miedo, la alegría. En la parte de las interferencias del desarrollo estaremos trabajando el maltrato, el abuso, la compulsión a la repetición, los mecanismos de defensa y también nuestro sentir frente a la enfermedad. Cómo ayudar a nuestros niños y niñas a que puedan transitar de la forma más sana, con mayor bienestar, esa situación de su sentir frente a la enfermedad. Pero también tenemos cuentos relacionados con la estructuración del ser, como es el vínculo afectivo, la autoestima y la socialización, desde los cuentos de Boomerang de Amor, Camila la Jirafa y Mío, Mío, Mío. También tendremos las habilidades relacionales que trabajan la resiliencia y la reconciliación desde los cuentos La Otra Orilla y Una Visita Inesperada. Entonces, fíjense todo lo que vamos a recibir a nivel de cuentos que nos van a servir muchísimo para poder gestionar nuestras emociones y que complementan nuestras técnicas y nuestras estrategias de intervención. Como parte del proceso junto a las familias, pues obviamente queremos promover el diálogo, el buen trato, la crianza amorosa y los vínculos afectivos, validar las emociones, que las podamos tramitar de una forma asertiva, afectiva y efectiva, que nuestros hogares sean ambientes protectores, ambientes de cuidado y no todo lo contrario, sino que podamos de verdad decir, en nuestra familia hay un ambiente de confianza, de vínculo afectivo, nuestros niños se pueden abrir, pueden compartir sus experiencias, sus emociones, porque son conscientes que son lugares seguros para ellos. Asumir en familia también los elementos claves para la prevención del contagio del COVID-19. Tenemos que seguir con las medidas, queridas familias, tenemos que seguir cuidándonos, el COVID todavía está, y construir con los niños y las niñas herramientas para poder sobrellevar la cuarentena, que como bien sabemos va y viene, entonces es importante que ellos vayan empezando a regularse y adaptarse a esas condiciones. Pero todo esto para que tengan una resiliencia frente a esa situación. La resiliencia es nuestra capacidad de podernos sobreponer a las adversidades y de eso se trata, tener la flexibilidad para podernos sobreponer a todo esto. Finalmente, terminamos con esta frase hermosa de Sigmund Freud que nos dice: no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de los padres. Seamos esos brazos que sostengan a nuestros niños, que los llenen de amor, que los llenen de ternura. Hagamos de su infancia el momento más feliz y más hermoso de sus vidas. Sigámonos, pues la idea es que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias por habernos escuchado y quiero realmente volverlos a decir, estamos esperando que asistan a todos los encuentros, que aprovechen esta gran oportunidad porque realmente Aventurémonos en Familia cambia vidas. Muchísimas gracias, Lice, por esta completa explicación de lo que es nuestro programa y de dónde nace todo, para que también las familias que están aquí presentes entiendan cuál es la dinámica y la importancia de comprometernos realmente a ser parte de Aventurémonos en Familia. Y en esa línea, pues ahora también queremos compartir con todos ustedes un testimonio hermoso, porque lo que nos edifica es el testimonio de las otras personas que quizás también han estado en nuestra misma situación, en ese lugar, y pasaron por este programa y resignificaron su vida, tanto la de los niños, las niñas, los jóvenes, como la de ellos mismos como padres. Por eso quiero compartir con ustedes un video de Marilu Reales, que es una madre acompañada de sus dos hijos, Isaid y María, quienes nos van a contar cómo esta gran aventura transformaron sus vidas. Buenas tardes, mi nombre es Marilu Reales y estoy aquí en compañía de mi hijo Isaí Rodríguez y María Angelis Rodríguez. Bueno, en esta tarde queremos comentarles cómo fue nuestro proceso en Aventurémonos en Familia y decirles que
nos ayudó mucho como familia para mejorar, para salir adelante, para poder socializar más, para poder compartir más momentos juntos, ya que no lo hacíamos, para poder valorarnos y aprovecharnos más cada uno como persona aquí en nuestro hogar. También a enfrentar mucho nuestros miedos, a subir más nuestros valores como la autoestima, a salir de esa rutina y experimentar nuevas etapas como familia, como hijos, como mamá, como esposo, como esposa, reunidos en familia haciendo muchas actividades, ya que eso fue lo que nos enseñó mucho la seño. Y pues en este momento pues de nuestras vidas queremos decirle a las nuevas familias que van a entrar a este grupo que les recomendamos mucho, ya que ahí van a aprender, van a disfrutar, van a gozarse las charlas, van a aprender mucho de cada uno de los temas que dan a profundidad. Y bueno, muchas gracias por todo eso que nos enseñaron y que hoy en día lo estamos colocando en práctica. Buenas tardes, mi nombre es María Angeli Rodríguez. A mí el proyecto Aventuremos en Familia me ayudó mucho a cambiar la personalidad con mi hermano, a socializarme más con mi familia, porque nosotros andábamos mucho en pelea. Y la seño nos socializó todos los temas y nos logró unirnos más. Y a mí me ayudó a subir más el autoestima. Y yo eso se lo recomiendo para que cambien más en familia. Buenas tardes, mi nombre es Isaí Rodríguez y para mí el programa Aventurémonos en Familia me ayudó mucho. Una de esas cosas en las que me ayudó fue en mi cambio de personalidad, ya que yo con mi familia no peleábamos mucho, andábamos muy juntos, no socializábamos tanto y pues la señora nos dio a entender unos temas que son como el miedo, la autoestima, etc. Y esos temas nos ayudaron en qué, por ejemplo, a ser más responsable me ayudó a mí, a cambiar mi personalidad con mi familia. Ya es hora y pues ahora más juntos estamos, socializamos más, andamos más en familia, salimos, jugamos en familia. ¿Y en qué yo les recomiendo ese programa? Pues porque la verdad es que ayuda mucho, ya que cuando uno tiene problemas, los temas a tratar ahí ayudan a socializarlos y a resolverlos. Muchas gracias. Definitivamente que nos emociona transformar y escuchar estos testimonios que llenan el corazón de ver esa transformación y escuchar las voces de esos jóvenes quienes identificaron que tenían dificultades con ellos mismos, con sus familias, y ver cómo esa evolución fue posible y capaz gracias a los profesionales que hacen parte de esta aventura, de Aventurémonos en Familia, ese programa que a partir de hoy estas 36 familias conectadas van a iniciar. También nos emociona porque esperamos al final de esta aventura poder escuchar muchos testimonios de los participantes, de las familias, de los jóvenes, de los niños. Y bueno, no siendo más, agradecemos su tiempo, agradecemos su compromiso y el de cada una de las personas que hicieron parte de este lanzamiento. Deseamos que los enriquezcan y que esto pueda contribuir a fortalecer lazos fuertes y afectivos al interior de sus hogares, en cada una de las familias, en la escuela y por supuesto en la comunidad. Gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias por ser parte de Aventurémonos en Familia. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.